Dios les bendiga, hermanos. Una vez más estamos aquí en casa. Vamos a tener este tiempo de alabanza, de adoración en este día. Así que los invito a que sigan atentos a este video y vamos a alabar y exaltar el nombre de Cristo. No sin antes los invito a que nos acompañen con esta breve oración. Padre Santo, te damos gracias. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa. Te damos gracias, Padre mío, porque sabemos que de una de otra manera usted ha permitido que pase todo esto para que nosotros podamos buscar su rostro a la manera que a usted le gusta. Le doy gracias, Señor, y le pido que sea a partir de este momento su Espíritu Santo a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Hay libertad en la casa de Dios. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Tenemos libertad en ti, Señor. Por eso confesamos tu nombre. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir. tu río, Hay sanidad en las aguas. Queremos danzar. Podemos sentir. tu gozo, Podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas. Queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. hay libertad en la casa de Dios, Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. hay libertad en la casa de Dios, Hay libertad. Hay libertad. Podemos sentir. tu gozo, Podemos sentir. tu río, Hay sanidad en las aguas. queremos danzar, Podemos sentir. tu gozo, Podemos sentir. tu río, Hay sanidad en las aguas. Queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. hay libertad en la casa de Dios, Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. hay libertad en la casa de Dios, Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa. Vamos a confesar juntos. libertad en la casa, hay libertad al danzar, Hay libertad en la casa. Hay libertad. al danzar, Hay libertad en la casa de Dios. hay libertad en la casa de Dios, Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. hay libertad en la casa de Dios, Hay libertad. Hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. puedo danzar en la casa de Dios, Puedo danzar y disfrutar que somos libres somos libres. por su sangre. Libres soy, que somos libres Somos libres, por tu sangre. Libre soy, yo libre soy. Aleluya. Amén. Rey de gloria, te exaltamos, Señor.
Recibe la alabanza. Glorifícate, Señor, en medio de tu pueblo. Glorifícate. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz. Que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón. Que mi adoración Sea grata a ti. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Padre. Rey de gloria. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz. Que mi adoración sea grata a ti. Confiesa con tus labios. Mi deseo Mi deseo es adorarte. Mi anhelo es tocar tu corazón. Que mi adoración sea grata a ti. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor.
Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate, 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 glorifícate. Te alabamos, Señor. Elías fue un profeta determinado, sabio y firme en la fe. Vivía exclusivamente para servir a Dios y en su nombre resucitó a un niño, multiplicó aceite y harina, predijo el comienzo y el fin de una gran sequía. Fue alimentado por ángeles en una larga caminata de 40 días. Desafió a los profetas del falso dios Baal en el monte Carmelo. Esos fueron solo algunos de los tantos hechos de un profeta que no le da nombre a ningún libro bíblico, pero que era reconocido como un gran profeta de fe. En la época existía mucho paganismo, y a causa de que las personas habían dejado la fe de lado, en el pueblo había mucha prostitución. Las personas adoraban a Baal. Era un dios pagano de la promiscuidad y la orgía. Era esta creencia ciega que llevaba al pueblo a vivir tanto sufrimiento. La situación era insostenible. El rey estaba desesperado porque en la región había una tremenda sequía. Todo el pueblo sufría por causa del pecado y la prostitución espiritual de los mismos. En todo esto, Elías tomó la decisión de actuar en contra de las transgresiones cometidas por el pueblo. Fue directo a la raíz de todo. Desafió a todos los profetas de Baal a un duelo de dioses. El que respondiera con fuego, ese sería el Dios verdadero, y el pueblo debería seguirlo. Primeramente, los profetas de Baal prepararon todo para su Dios. Tomaron el becerro que se les había entregado y lo prepararon, y desde la mañana hasta el mediodía invocaron a Baal. Decían: «Contéstanos, Baal», y daban brincos alrededor del altar que habían construido, pero ninguna voz les respondía. Elías se burlaba de ellos diciendo: «Gritad más fuerte, porque es un Dios. A lo mejor está ocupado, o está haciendo sus necesidades, o ha salido de viaje, tal vez esté dormido y haya que despertarlo». Pasando unas horas, llegó el momento de Elías y de actuar la fe sobrenatural. Entonces Elías dijo a toda la gente: «Acercaos a mí». Toda la gente se acercó a él, y con la gente reparó el altar para Dios, y mandó llenar de agua una zanja alrededor, e incluso en el sacrificio estaba todo empapado, y escurría el agua. Esto lo hizo por 3 veces. A la hora de ofrecer el sacrificio, el profeta Elías se acercó y exclamó: «Señor Dios de Abraham, Isaac e Israel, demuestra hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Respóndeme para que esta gente sepa que tú eres Dios». En aquel momento, el fuego del Señor cayó y quemó el sacrificio, la leña y hasta las piedras y el polvo, y consumió el agua que había en la zanja.
Al verlo, toda la gente se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y dijo: el Señor es Dios. Elías hizo 3 cosas. Primera, restaurar el altar. Segunda, sacrificio a Dios. Tercera, oración de fe. Fue así que Elías, en un acto que duró poquísimos minutos, demostró que el poder del verdadero sacrificio al Dios vivo puede traer respuesta en el momento de mayor necesidad. Por medio de su coraje, venció a los profetas de Baal y contribuyó a que el pueblo se vuelva nuevamente a Dios. Elías, bajo el poder de Dios, realizaba milagros. Su intimidad con él, una de las mayores de la historia, le permitía eso. Milagros en medio de los desafíos, bendiciones en medio de las crisis, paz en medio del caos. Llevó a las personas a Dios en uno de los periodos más difíciles. Sacó a muchos de la esclavitud espiritual de la religiosidad. Elías vivió exclusivamente para que vieran la gloria de Dios en él. De la misma forma, usted tiene que desear que quienes lo vean puedan ver las grandezas de Dios. En su vida tiene que descender el fuego de Dios para traer la respuesta que necesita. Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta hermosa tarde. Para mí es un privilegio estar aquí para dar a conocer las grandes verdades del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo mediante este dispositivo, ya que hasta el día de hoy nos encontramos en cuarentena y las iglesias permanecen cerradas, por lo cual nosotros no dejamos de predicar, no dejamos de ministrar al Dios real, genuino y verdadero. Aunque las iglesias estén cerradas, el cuerpo de Cristo debe estar activo. El cuerpo de Cristo debe estar consciente del compromiso que ha adquirido, no con el hombre, sino con el Señor. Y sé que para muchos es triste el no estar en la casa de Dios como antes lo anhelábamos. Pero mis amados, lo más importante de todo es que usted, que no se encuentra en estos momentos en la casa del Señor, vea, escuche, analice este mensaje en línea que Dios pone en mi corazón. En esta ocasión voy a tratar un mensaje que es de suma importancia para nosotros, puesto que está viviendo la iglesia etapas muy difíciles, muy peligrosas, de las cuales Dios quiere decirte a ti, amado hermano, amada hermana, amigo que me escuchas, que el Señor quiere ver tu corazón, quiere ver mi corazón, para ver de qué estás hecho, de qué estás hecha. Porque podemos saltar, podemos brincar, podemos glorificar a Dios en la iglesia. Mientras no se nos restrinja, lo podemos hacer. Mientras no se nos prohíba, lo podemos hacer. Pero los tiempos que se vienen y los tiempos que se están acercando serán más difíciles cada día, cada hora que pase, cada minuto, cada segundo. La iglesia debe de estar más consciente que nunca que el Señor Jesucristo regresará muy pronto por cada uno de nosotros. Por eso estar apercibidos es muy importante. Y este mensaje que Dios pone en mi corazón es precisamente de lo que hoy en día se está viviendo, de lo que hoy en día se te prohíbe a ti, de lo que hoy en día no puedes tú predicar con esa libertad como antes se predicaba al Señor, porque está esta pandemia.
Porque ya no son los días como antes eran. Y como lo dicen los mismos científicos, ya no será lo mismo. Nuestra vida ya no será la misma. El mundo tomó otro giro a través de esta pandemia. Pero ¿qué es lo que nos lleva a entender y a comprender lo de esta pandemia? Bueno, pues bien, Dios quiere que tú y yo nos tomemos más de su mano, porque los días que se acercan serán más difíciles todavía. Pero el verdadero adorador debe de aprender a adorar a Dios en las buenas y en las malas. Debe de aprender a adorar a Dios con el corazón, con los labios, y debe de aprender a alabar a Dios y levantar sus manos. Aunque no esté en la iglesia, aunque no esté en el edificio literal no puede detener al verdadero adorador. Porque el verdadero adorador debe de aprender a adorar a Dios en espíritu y verdad, estando adentro de Él o estando afuera. Porque al Señor no se le trae afuera del corazón, sino se le trae adentro. Y la alabanza, la música que expresamos a través de nuestros labios o a través del instrumento ante la presencia de Dios, no debe de estar por fuera, sino debe de estar por dentro. Y es por eso que en esta tarde me dirijo a cada uno de ustedes, amados oyentes, y escuchas que por medio de este dispositivo estarán escuchando este mensaje sobre la historia de un hombre llamado Elías, y la historia de ciertamente dos personajes que le dieron la espalda a Dios, pero que un hombre se esforzó y le demostró no solamente al mismo pueblo de Israel, sino al mundo entero, que aún por más difícil que esté la situación y por más pruebas que tengamos encima y enfrente, tenemos que demostrarle al mundo y a las pruebas que no es con espada ni con ejército, sino que es con el Espíritu Santo de Jehová de los ejércitos que se vence. Y es por ello que en esta hora quiero hacer una oración para que Dios bendiga este mensaje y bendiga su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, he dado la introducción, Señor Dios mío, acerca de esta pequeña reflexión, Señor, este mensaje. Bendícelo. Padre, que cada vida, cada corazón, Señor, que lo escuche, sea de bendición para su vida, para su alma, para su espíritu, para su hogar, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Señor, en esta hora me pongo en tus manos, Señor Dios mío, para que hagas lo que tengas que hacer, Señor, y que este mensaje llegue al corazón de la persona, Señor, de mi hermano, de mi hermana, que lo estará viendo, lo estará escuchando, Señor, Dios amado, y que tú, Señor, añadas bendición, Señor, hasta que sobreabunde sobre este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje que Dios pone en mi corazón se titula ¿por qué divagáis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, a él servirle. ¿Por qué divagáis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, a él servirle. Y para ello quiero que vayamos a las Sagradas Escrituras en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Y vamos a leer el verso 19. Y vamos a leer algunos versículos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra alguna.
22. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. 23. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan en ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. 24. Invocad luego a vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Ciertamente, mis amados hermanos, aquí vemos la historia de un varón que para nada, absolutamente, se retractó de lo que él creía. Un varón que nosotros podemos contemplar y podemos entender a través de la luz de las Sagradas Escrituras, que era un hombre humilde, sencillo, un hombre prudente, un hombre, si usted puede decir, aunque era el profeta de Dios, uno de los profetas muy reconocidos en ese tiempo. Había otros profetas, pero él, hombre al cual yo hago mención, el profeta Elías, ese hombre hizo la diferencia entre todos los demás profetas. ¿Por qué menciono que hizo la diferencia entre todos los demás profetas? Porque ese hombre se enfrentó al rey juntamente con todo su séquito. El rey le prohibía muchas cosas al profeta Elías. El rey le prohibía que no se adorase a Jehová. Cuando él, rey Acab, juntamente con su compañera, la reina Jezabel, sabían del compromiso que tenían con Dios. Porque todo rey israelita sabía desde el momento que llegaba al reinado, se le ungía, se le pedía oración ante la presencia de Jehová de los ejércitos para que Jehová Dios bendijese su reinado. Y el rey Acab no es la excepción. ¿Qué quiere decir esto? Que el rey Acab conocía al Señor, que conocía al pueblo de Israel al Señor. Pero muchas veces, mis amados, por lo que usted quiera, a veces nosotros no tenemos el cuidado y la precaución de ver, de entender y de comprender qué tipo de persona Dios pone en mi vida para que sea mi compañera, o viceversa, mi compañero. El rey Acab fue un rey que en el tiempo, antes de que él se casara, era temeroso de Dios. Era un hombre que buscaba al Señor. Pero cuando él se encuentra a una mujer llamada Jezabel, que la palabra lo dice bien claro, aunque era la reina desde el momento que se casa con el rey Acab, ¿sí? Jezabel, la palabra quiere decir no exaltada. Es decir, era reina pero no era exaltada. ¿Por qué? Porque Dios no la tomaba en cuenta, no la tenía en cuenta. Vino a cambiar el panorama tanto en el rey, en el pensamiento del rey, como en todo el pueblo de Israel. Es decir, Acab comenzó a permitir muchas cosas que eran prohibidas delante de la presencia del Señor. Y Acab sabía que no tenía que adorar a Baal y lo adoró. Acab sabía que eso era abominación al Señor. Acab sabía que levantar un altar ciertamente ante un ídolo que no fuera el Dios de Israel era abominación a Jehová. Pero el pensamiento de Acab estaba más definitivamente concentrado en lo que su mujer le decía, puesto que su mujer Jezabel era una mujer muy astuta, era una mujer muy inteligente, pero inteligente para hacer lo malo, más no lo bueno. Y Acab se dejó automáticamente convencer por ella y Acab caminó. En el momento que se casó con ella, caminó descuidando el temor de Dios en su vida y en su reinado. Y las cosas comenzaron a venir de mal en peor. Esto sucede cuando tú no tienes el cuidado, hermano, de pedirle a Dios
una mujer que verdaderamente venga de parte del Señor. Y muchas veces entra el enemigo a través de esa persona y tú crees que es de Dios. Primero tienes que identificar que la mujer que Dios ponga en tu corazón, si varón, debes de aprender a que no sea filistea. Y si es filistea, tú tienes que aprender a que tienes que tomarte mucho de la mano del Señor, porque ella te puede convencer e inclusive te puede sacar de los caminos del Señor, como ha sucedido. Le sucedió ciertamente a Acab y le sucedió a otros grandes hombres como Sansón. Y puedo mencionar más, pero nada más toco estos dos varones que ciertamente el Señor los ungió con un propósito, pero se dejaron engañar por esas mujeres. Ahora, lo mismo sucede con las mujeres cristianas, con las mujeres temerosas del Señor. Así como los hombres temerosos de Dios, sí, son prácticamente confundidos por las filisteas que no tienen el temor del Señor y aparentemente lo tienen, más las cosas, los actos, las actitudes, los caracteres, la forma de conducirse, dice todo lo contrario, te da a entender que esa persona no tiene el temor de Dios. Ahora, Dios te pone a esa persona, tú sentiste en tu corazón tener esa persona, la tienes que ayudar. Si eres un hombre fuerte en el Señor, la tienes que ayudar, la tienes que apoyar. Pero muchas veces, porque tú no te agarras de la mano de Dios, porque tú no te tomas de la mano del Señor, muchas veces eres convencido por esta persona, como le pasó al rey Acab. ¿Sí? Y lo mismo sucede con los varones. Hay varonas que le piden a Dios un hombre para que Dios les dirija, para que Dios les ayude, para que el hijo tenga un padre o la hija tenga un padre, y eso es bueno, pero debes de tener mucho cuidado también qué varón es el que Dios va a poner en tu corazón, porque puede ser también un filisteo. Y tú puedes decir que te ama, tú puedes decir que te quiere, tú puedes decir que se porta muy bien contigo, mientras tú no le hables, no le transmitas el mensaje del Señor a esa persona, o mientras tú no lo forces a venir a la casa de Dios. Muchas de las veces esa persona pues te va a tener en la gloria, como se dice, y te va a respetar y pero cuando tú le hablas del Señor y tú le haces ver a esa persona del Señor las cosas, empieza él a sentirse un poco incómodo. Es un filisteo que tarde que temprano te va a hacer la vida de cuadritos. Y así como cambió el carácter en la vida del rey Acab, cambió el pensamiento en la vida del rey Acab, así puede cambiar el pensamiento también en ti. Porque muchas veces cuando no se tiene el temor de Dios, y hermana que me estás escuchando con todo el respeto que te mereces, y hermano que me estás escuchando con todo el respeto que te mereces, muchas veces tomas algo que Dios no quiere que tomes, porque te adelantas a lo que Dios no te está dando, ni te está mostrando, ni te está enseñando, sino que tú te adelantaste cuando tú sabes que esa persona te puede perjudicar en tu ministerio o puede perjudicarte aún en tu vida espiritual. Ahora, no eres un ministro, no eres una persona que tenga ministerio, pero eres un hijo de Dios. Y como hijo de Dios muchas veces esa persona te puede perjudicar. Por eso Dios dice bien claro en su palabra: no os unáis en yugo desigual, no os unáis con un incrédulo. Ahora tú dices, es que se porta mejor ese incrédulo que el hermano que está en la iglesia. A ver, eso es mentira. Eso es mentira. Porque muchas veces tú lo que tienes que aprender a entender, hermana, es que tú tienes que orar al Señor para que el Señor te lo dé y no el diablo te lo ponga. Porque muchas de las veces, porque tú estás ahí clamando al Señor por esa persona, si tú eres una mujer que se toma de la mano de Dios y tú has orado a Dios para que Dios te dé ese hombre, ok, tú no conociste al Señor, estás viviendo con Él. Perfecto, hermana, está perfecto. Ahora tú conoces al Señor, ayúdalo a que entre al camino del Señor como debe ser. Ayúdalo, demuéstrale con tus actos, con tus caracteres, con tus actitudes, con tu forma de ser, que tú eres una mujer temerosa del Señor, y viceversa. Demuéstrale, hermano, a esa persona que tú eres un hombre temeroso de Dios. No te vaya a pasar como le pasó al rey Acab. Al rey Acab, quien lo confundió y quien lo trastornó y quien lo convenció para dejar de adorar a Dios, fue una mujer llamada Jezabel. Ahora, Jezabel era una mujer que siempre ponía tropiezo en los profetas. Ella siempre fue utilizada por el enemigo para destruir los ministerios proféticos. ¿Qué quiere decir esto? Que Jezabel es el simbolismo, hermano, de que ciertamente llega a tu vida una mujer que no viene de parte de Dios y va a destruir tu ministerio, y más cuando tú estás entre azul y medianoches. Es decir,
no estás cocido espiritualmente como debe de ser, sino estás todavía, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Con todo el respeto que te mereces, estás crudo espiritualmente. Ahora, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Qué tienes que mirar? ¿Qué tienes que observar? ¿Qué tienes que analizar ciertamente sobre esa situación que estás viviendo en tu hogar? Dios quiere, tú ya tienes hijos con él, tú ya tienes hijas con ella, ok, con tu esposa, con tu esposo, ok, es verdad, ustedes están en el camino de Dios. Ustedes conocen a Dios ya casados, ya juntados, lo que sea. Dios quiere que tú, antes de que sea demasiado tarde, tomes una decisión y honres a tu esposa. Honres a tu esposo como Dios manda. Honra a tu esposa si tú estás juntado. Hónrala como Dios manda, ¿sí? Haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios. Es decir, presentándote ante la presencia de Dios y tomándola como una verdadera esposa, como una verdadera mujer que Dios te puso, ¿sí? Lo mismo sucede, mi hermano, mi hermana, con su compañero, con su pareja. Igual, ¿qué es lo que Dios quiere? Porque muchas veces decimos, es que todavía la pienso. Oye, ya tienes 2 o 3 hijos con esa persona y todavía la sigues pensando. No, hermano, antes de que sea demasiado tarde, si tú ya miraste, ya verificaste y tú eres un hombre que has mirado el carácter de tu compañera cambiado y transformado, o viceversa, has mirado el carácter de tu compañero cambiado y transformado, sí, no lo pienses. Haz bien las cosas para que Dios se glorifique en tu matrimonio como Dios manda hacerlo. Ahora, es importantísimo que mires a la luz de la palabra lo que pasó. Mires lo que Dios está verdaderamente hablándote a tu corazón, a tu alma, a tu espíritu, a tu ministerio si lo tienes, ¿sí? La reina Jezabel cambió el panorama del rey Acab. El rey Acab dejó de ser ese rey temeroso de Dios. ¿Cuándo? Cuando llegó a su vida esa mujer. ¿Sí? El rey Acab podía echarle la culpa a la mujer Jezabel. Mas yo te quiero decir una cosa. Uno es, y Dios no te puede justificar esto, uno es el causante de las cosas que en un momento dado vienen a perjudicar nuestra vida. ¿Por qué? Porque tú tienes la capacidad y el intelecto para tomar las decisiones. La decisión del rey Acab probablemente lo deslumbró la mujer esta, Jezabel, por algo que miró en ella, no sé, pero el rey Acab perdió todo, principalmente el temor a Dios. Cuando tú pierdes todo, vas a perder el temor a Dios. Y Dios no quiere eso en tu vida. Dios no quiere eso en nuestra vida, ¿sí? Ahora, quiero que tomes nota de esto, tú que me estás escuchando. El rey Acab fue un hombre, después de que se olvidó del temor de Dios, que quiso imponer miedo. Y a todos los profetas del Señor los perseguía y les ponía miedo. Porque déjame decirte una cosa, en el tiempo en que el reinado del rey Acab existía, estaba un profeta llamado Elías Tisbita. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Elías vivió el periodo del pueblo de Israel de una forma o de otra más oscuro. ¿Por qué? Porque por miedo, por temor al rey Acab y a todo su ejército, muchos profetas del pueblo de Israel dejaron de profetizar lo que el Señor les enseñaba y lo que el Señor les mandaba, por temor, por miedo. Esto quiere decir que el rey Acab infundió tanto miedo en los profetas de Israel que tenía que ser escondidos. La palabra del Señor nos habla y la palabra del Señor nos dice, Segunda de Reyes capítulo 1 verso 6 dice: ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió y decirle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel
que tú envías a consultar a Belzebú, dios de Ecrón. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás y de cierto morirás. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontraste y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. El verso 9: luego envió a él un capitán de 50 en sus 50, el cual subió donde estaba Elías, y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. El 10: y Elías le respondió y dijo: capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y los consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a otro capitán, el 11, de 50 a sus 50, y le habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. El 12: y él respondió Elías, y le respondió Elías: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Volvió a enviar al tercer capitán y con sus 50, y subiendo al tercer capitán de 50 se puso a rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea el valor delante de tus ojos y mi vida y la vida de tus 50 siervos. Y aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50. Con sus 50 se estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová le dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con el rey. Y le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Belzebú, dios de Ecrón, no hay Dios en Israel para consultar en su palabra. No te levantarás por tanto del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Aquí, mis amados hermanos, habla el Señor acerca de que el rey siempre quiso intimidar al profeta Elías. Siempre los reyes quisieron intimidar al profeta Elías, porque el profeta Elías era un hombre no cualquiera, era un hombre temeroso del Señor. Y como temeroso de Dios, muchas de las veces el profeta sabía y entendía claramente que Dios quería un profeta que hiciera la diferencia, un hombre que hiciera la diferencia. Entonces Elías no se intimidó ante ningún rey. Elías no se intimidó ante nadie. Elías, cuando lo mandó buscar el profeta Acab, cuando el profeta Acab mandaba matando a todos los profetas, Abdías escondía a los profetas en las cuevas. Es decir, los profetas de Israel, los que eran temerosos de Dios en ese tiempo, se escondían en las cuevas. Mas sin embargo, Elías no se escondía en las cuevas. Él daba la cara de frente a cualquier rey que se le interpusiese o a cualquier persona que se le interpusiese. ¿Por qué? Porque Elías tenía la convicción plena de que Dios había conocido. Nosotros tenemos que tener la convicción plena a qué Dios estamos sirviendo y a qué Dios hemos conocido. Ahora, ¿qué anhelaba el Señor? El Señor quería que el corazón de los israelitas se volvieran a Él. ¿Por qué? Porque el rey Acab había decretado, había expresado a todo el pueblo y había dicho estas palabras: todo profeta de Israel que ustedes sepan que se encuentra en tal parte, lo mencionarán, lo notificarán y serán muertos. Entonces había un temor tremendo por parte del rey Acab, que metió miedo, metió ese espíritu de miedo a la gente. ¿Y por qué metió ese espíritu de miedo? ¿Por qué? Porque él quería que los profetas del Señor le profetizaran conforme a su corazón de él, conforme a su conveniencia de él. Y el Señor no podía hacer eso, porque el Señor no puede estar en contra de su palabra. Es decir, el Señor, cuando te va a hablar en profecía, te va a hablar lo que está en su corazón de él y te lo va a transmitir. No es lo que tú quieras que Él te transmita, no es lo que tú quieras que Él te profetice, no es lo que tú quieras que Él te hable. A veces en reuniones que Dios me ha permitido tener antes de la pandemia, se acercaba gente y me decía: hermano, yo quiero que ore por mí y que Dios me hable. Y me buscaban no solamente aquí, sino en los Estados Unidos también. Y yo les decía: es que no es cuando yo quiera, sino es cuando Dios quiera. Y aparte, no es lo que usted quiera, sino es lo que Dios quiere hablarle. ¿Por qué? Porque muchas veces el rey Acab mandaba matar a esos profetas porque le profetizaban las cosas que tenían que suceder. ¿Sí? Elías profetizó ciertamente una sequía tremenda en el periodo del reinado del rey Acab, y el rey Acab no estaba de acuerdo.
No estaba de acuerdo en que vendría sequía. Entonces buscó profetas de Baal y profetas de Acera, ¿sí? Y el profeta de Baal, los profetas de Acera le profetizaban que venía lluvia y que venía lluvia, pero nunca llegaba la lluvia. ¿Por qué no llegaba la lluvia? Porque el Señor es el que tiene el control sobre la naturaleza misma y Él sabe en qué región y en qué país y en qué lugar y en qué momento y en qué instante y en qué tiempo y en qué periodo y en qué estación va a llover. Entonces el rey Acab, su ganado se estaba muriendo porque ya la hierba se estaba secando por causa de la sequía que estaba tremendamente, porque hubo una profecía en que el profeta Elías dijo que vendría sequía. Y ahí lo tenemos precisamente en el capítulo 18 de Primera de Reyes. Dice el verso 1: pasados muchos días vino palabra de Jehová dice a Elías en el tercer año diciendo: ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. ¿Qué quiere decir? Que había una sequía tremenda. ¿Por qué? Porque había mucha sequía por la profecía que el profeta Elías había hablado, ¿sí? Aquí en el capítulo 17 de Primera de Reyes habla Elías y profetiza acerca de la sequía. Ahí habla bien claro en el verso 2 y dice: vino palabra de Jehová diciendo, el 3, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. 4, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que de ahí te den de comer. Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. 5, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que estaba frente al Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana. 6, y carne y pan por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Elías profetizó una sequía tremenda. No estaba de acuerdo el rey Acab con la profecía de Elías. Mandó buscar a los demás profetas y precisamente allí, hermanos, en el capítulo 18 de Primera de Reyes, allí habla acerca, en el verso 4, dice: porque cuando Jezabel destruyó a los profetas de Jehová, el verso 4, Primera de Reyes 18:4, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan de agua. Y dijo, verso 5, pues Acab, Abdías, ve por el país a todas las fuentes de las aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba, con que conservaremos la vida de los caballos y las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. ¿Sí? Abdías era un hombre temeroso del Señor. O sea, de la corte del rey Acab, había hombres que tenían el temor de Dios. Había mujeres que tenían el temor de Dios. Pero cuando el rey Acab comenzó a apretar, cuando empezó a, en pocas palabras, presionar al pueblo de Israel, el pueblo de Israel comenzó a tener miedo. Y le comenzó a tener más miedo y más temor al rey Acab y a la reina Jezabel que a Dios mismo. Entonces llegó el momento en que la sequía se acabó. Era una sequía tremenda. Llegó el momento en que la lluvia no llegaba y no llegaba y no llegaba. ¿Por qué? Porque había una profecía. Había una profecía. Y esa profecía tenía que cumplirse en el capítulo 17. Ahora, en el capítulo 18 menciona la palabra del Señor, ¿sí?, sobre el mensaje de Elías al rey Acab. Dios quería darle a conocer al rey Acab que el Señor tenía el control sobre la naturaleza y que si la profecía se estaba cumpliendo sobre la sequía que había en ese tiempo de su reinado, no era otra cosa sino era una prueba que Dios estaba poniéndole ¿a quién? Al pueblo de Israel, para que su corazón se volviera al Señor Jehová de los ejércitos. Mis amados hermanos, la pandemia que hoy existe en estos momentos es una prueba. Es una prueba para tu vida y para mi vida. Es una prueba para la familia. Es una prueba para el pueblo de Dios. Y quiero decirte algo, que más que sea una prueba para la gente del mundo inconversa, es una prueba para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor te quiere enseñar y me quiere enseñar y nos quiere enseñar a todos que dentro de esa prueba, por más presión que nos metan los gobiernos mundiales, por más presión que nos metan los reyes de la tierra, por más presión que nos meta el mundo entero a nosotros, a través de sus leyes, a través de sus decretos, a través de sus ordenanzas y a través de sus estatutos, ¿sí?, tú y yo no debemos de temer.
Tú y yo tenemos muchos Acab que nos están persiguiendo. Tenemos muchos Acab que están en contra de nosotros. Como pueblo de Dios, ciertamente siempre nos van a perseguir, siempre nos van a vituperar, siempre van a querer hacer desfallecer al verdadero Hijo de Dios de los caminos del Señor, mediante muchas pruebas y muchas tribulaciones. Pero el Señor te dice en esta tarde, ¿sí? Bástate de mi gracia, porque en la debilidad se manifiesta mi poder. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? ¿Qué quiere decir esto, pueblo? Tú que me escuchas, lo que quiere decir es que ciertamente en el periodo del reinado del rey Acab hubo mucho temor, hubo mucha gente que le tuvo miedo al rey Acab y a Jezabel. Porque ellos veían cómo mataban a los profetas, porque ellos veían cómo ciertamente de una forma o de otra descuartizaban a los hombres de Dios, a las personas que amaban a Dios. ¿Por qué? Porque el corazón del rey Acab estaba fuera del orden de Dios por causa de su mujer. Él hizo cosas abominables tremendamente ante la presencia del Señor Jehová de los ejércitos. Y Dios no podía pasar por alto lo que le estaba pasando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel en ese tiempo. Entonces la presión era mucho para que se dejase de adorar al Señor. La presión era mucho para que la gente se congregase y la gente escuchara al profeta Elías y a los profetas del Señor en ese tiempo. Entonces la orden que prevalecía en ese tiempo, el hombre que decía, sí, así de fácil, aquí solamente mis chicharrones truenan, era el rey Acab y su esposa. Es decir, allí la palabra que valía y la palabra que tenía que obedecerse era la que se dictaba por medio del corazón del rey Acab y de la reina Jezabel. Ahí ya no se ponía en cuenta ni se tomaba en cuenta la opinión de X o de Z persona. Ahí solamente se tomaba en cuenta lo que el rey Acab decía. Si el rey Acab decía, id y matad a todos los profetas que profetizan y que hablan en contra de mí y de mi esposa y mi reinado, id a matarlos. Y todos los soldados iban sobre los profetas. La Biblia dice bien claro allí en el capítulo 18 de Primera de Reyes, en el verso 4 y en adelante, si tú lees, dice que Abdías escondía a los profetas. ¿Por qué? Porque el rey Acab había ordenado matarlos. Pero Elías, bajo la unción del Señor, Elías, bajo la unción del poder del Espíritu Santo, no se dejó intimidar por nada del mundo. Y Elías retó no solamente al rey Acab, sino y a la reina Jezabel, sino también a todos los profetas de Baal y a todos los profetas de Acera. Es decir, a los sacerdotes de Baal y a los profetas de la reina de Acera. ¿Y quién era la reina Acera? ¿Y quién era Baal? La reina de Acera era la madre de Baal, según se creía que era la madre de los mares. Entonces había sequía y ella, como madre de los mares, según la historia babilónica, decían que ella sí podía descender agua. Mas sin embargo, Elías le demostró al mundo entero, al pueblo de Israel principalmente, que el Señor quería, a través de esa prueba de la sequía, volver otra vez los corazones hacia Él. Esta prueba que tú estás viviendo, esta prueba que yo estoy viviendo, es que Dios quiere volver a ser, es decir, Dios lo que quiere es que tu corazón, mi corazón y todos los corazones se vuelvan al Señor. Ahora, nos hemos vuelto al Señor. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, tú eres un hombre temeroso de Dios, tú eres una mujer temerosa de Dios, pero no estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. No estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y por eso Dios nos pone estas pruebas. Pero nadie te debe de intimidar. Las iglesias se cierran, gloria a Dios que se cierren, pero tú y yo tenemos un edificio no hecho por mano de hombres, sino hecho por la mano divina de Dios. ¿Y cuál es ese edificio? Es tu corazón y es mi corazón. Las puertas se pueden cerrar de la iglesia puede ser destruida, pero hay algo que no puede ser destruido y es ciertamente el temor a Dios en tu vida, en tu alma y en tu espíritu. Es decir, las pruebas que están viniendo a este mundo no es otra cosa, sino es que Dios está probando tu fe, está probando mi fe. Quiere Dios saber de qué estás hecho, de qué estás hecha, hermana, y de qué estamos hechos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios
A Dios no le va a intimidar la pandemia. A Dios no le va a intimidar el coronavirus. A Dios no le va a intimidar lo que estén haciendo los gobiernos mundiales. A Dios no le va a intimidar nada. Él es Dios. Él fue y nunca dejará de ser Jehová de los ejércitos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es el Acab que te está persiguiendo en estos momentos? ¿Cuál es la reina Jezabel que te está intimidando en estos momentos? Es verdad, es importante seguir las ordenanzas de los gobiernos conforme a la pandemia, a los contagios que hay, a las contingencias que hay. Es verdad, pero que no se te intimide. Si las iglesias se cierran y si ya no se va a predicar, el Señor quiere que tú y yo volvamos al tiempo antiguo, cuando nosotros predicábamos en las casas, cuando nosotros alabábamos al Señor en las casas. No importa. Ahora, aun cuando en las casas se prohíba predicar, tu corazón, mi corazón, es el principal altar que el Señor quiere que esté levantado y que esté reparado para poder alabar y glorificar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Antes de que yo concluya este mensaje, antes de que yo concluya esta palabra, yo quiero solamente llevarte a lo que Dios dice en su palabra. Josué fue bien claro cuando expresó esta palabra, y lo expresó ciertamente, y lo dijo, y tú y yo lo tenemos que decir y expresar: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que tú y tu casa sirvan al Señor Jehová, y que si el Señor nos lleva a las casas, gloria a Dios por ello. Y el Señor quiere que tú identifiques a ese Acab que te está persiguiendo y que te está intimidando, y que tú identifiques a esa reina Jezabel que te está intimidando y que te está persiguiendo. Porque ¿qué hacía la reina Jezabel? Seducirte. Quiere que tú seas un adorador real, genuino y verdadero delante de su presencia. Sea bendito el nombre del Señor Jehová de los ejércitos. Hoy termino con esto. Filipenses 4:13 te dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa palabra abrázala, hazla viva, hazla real en tu corazón, en tu alma y en tu espíritu. Y nunca dejes de alabar a Dios por más pruebas que tengas en tu vida, en tu alma, en tu espíritu, en tu hogar, en tu familia. Nunca dejes de alabar el nombre del Señor. Porque ciertamente la historia relata y dice que Elías, bajo la unción del Espíritu, volvió otra vez los corazones de los israelitas a el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Y cómo? Triunfando ante los profetas de Acera y ante los profetas de Baal. Y te quiero decir una cosa: es como si estuviese la final del fútbol, ¿sí? Y allí había 850 hombres contra uno. Tú dices, una goleada tremenda. Pero llévate esto en tu corazón, iglesia. Llévate esto en tu corazón, hermano, hermana, que me escuchas. Elías, aunque era uno, eran más que los que había allí. ¿Por qué? Porque Elías no peleó solo, sino que un ejército peleó con él también, a favor de él, y defendió la causa de los israelitas. Y ciertamente el rey Acab y la reina Jezabel creían que Elías iba a ser goleado. Creían que los Baales, los sacerdotes de los Baales, iban a hacer descender fuego del cielo, y que la reina de Acera iba a hacer descender fuego del cielo. Mas sin embargo no fue así. Y llévate esto, hermano, llévate esto, hermana: Elías no sufrió ni un gol, sino Elías goleó. Y la reina de Acera y los sacerdotes de Baal, los profetas de la reina de Acera y los profetas de Baal, los sacerdotes, fueron goleados. Es decir, sufrieron una goleada. ¿Por qué sufrió una goleada? ¿Por qué? Porque el equipo que ganó fue el que hizo descender fuego del cielo. ¿Y sabes cuál fue ese equipo? El de Elías. ¿Qué quiere decir esto? Que
que Elías triunfó ante 850 hombres. ¿Por qué? Porque no lo intimidaron. ¿Por qué? Porque se agarró de la mano del Señor. ¿Por qué? Porque le mostró al pueblo de Israel y les dijo: el Dios que haga descender fuego de los cielos, a ese servir y a ese adorar. Y cuando vino el altar y Elías lo levantó, primero dice la palabra del Señor que lo reparó porque estaba arruinado. Es decir, los profetas de Dios arruinaron el altar del Señor Jehová, y Elías lo reparó, lo limpió, lo reparó y ofreció holocausto al Señor. Y dice la palabra de Dios que ciertamente el holocausto del profeta Elías fue consumido por fuego, y descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto de Elías. ¿Qué quiere decir esto? Dios sacó adelante a Elías ante toda esa multitud. Dios te sacará adelante, delante de la multitud que te persiga, delante de los problemas que te persigan, delante de las pruebas que tú tengas enfrente. Dios te sacará adelante. ¿Por qué? Porque hay un Dios que te quiere decir así de fácil, y llévatelo esto en lo más profundo de tu ser, de tu alma y de tu espíritu: si yo no te dejé cuando no me conocías, ¿crees tú que yo te abandonaré, que yo te dejaré ahora que me conoces? Dios los bendiga, Dios los guarde. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, he ministrado tu palabra conforme tú me lo has puesto en el corazón. He ministrado tu mensaje conforme tú me lo has puesto en el corazón. Bendícela, trae fruto al 100 por uno, Padre. Dios amado, que cualquiera que lo escuche, que la escuche, Señor Dios mío, Señor, que lo entienda y lo comprenda, que nada ni nadie nos puede intimidar ante todo esto que se está viniendo, porque solamente a ti tenemos que adorar y a ti tenemos que, Dios mío, glorificar, Señor. Padre, que esa palabra, Dios mío, traiga fruto al 100 por uno, y que le haga reflexionar a tu pueblo, a tu iglesia, a cada uno de los que escucharán este mensaje, Señor, por las redes sociales. Dios mío, que ellos aprendan y que ellos vean que ciertamente nada ni nadie nos podrá intimidar, Señor. Nos podrá presionar cuando te tenemos a ti, Señor. Si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre? Danos ese corazón, Señor, para alabarte y glorificarte que tuvo el profeta Elías. Danos ese corazón, Señor, para demostrarle al mundo que tú vives en nuestro ser, Padre. Y que no importa la prueba y la lucha que estemos viviendo y que estemos teniendo, Señor, tú nos sacarás adelante, como sacaste al profeta Elías, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén.